Hola, hola, buenos días chicos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén súper bien realmente. Venimos con un nuevo video, Ciencia séptimo nivel, donde vamos a estar conversando sobre estimaciones y mediciones. Entonces, primero vamos a comprender, a analizar qué es estimación y qué es medición, ¿verdad? Esto más que todo es un tema ya como de física, de cálculos, de números, de medidas, pero en este caso lo vemos en ciencias, eh, ahora en séptimo. Ya más adelante lo vemos más ampliado en la rama de física. Vamos a comenzar entonces con medición. ¿Qué es una medición? Y tenemos que la medición es un proceso básico de la ciencia que consiste en comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir para ver cuántas veces el patrón está contenido en esa magnitud. Bueno, de esta forma suena como muy enredado o muy confuso, pero en sí una medición, en palabras como decimos ticas, que es pues medir, ¿verdad? Medir. ¿Qué es medir? Bueno, es tomar un objeto y ya sea, hay muchos tipos de mediciones, ya lo vamos a ver, ya sea el que queremos ver su largo, su peso, su ancho, su volumen, el espacio que toma al ser colocado en otro objeto. Bueno, podemos medir muchas características del objeto que estamos estudiando, pero esto lo tenemos que medir con un artefacto, digámoslo, que nos, que nos represente o que nos dé una medida, una cantidad, como les digo, precisa o por lo menos que sea aceptable, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Que ejemplo, no podemos decir, mira, yo voy a medir este ejemplo, este celular con mis dedos y entonces yo voy a decir, este celular mide, ok, mido aquí 4 y aquí paso otros 4, son 8 y aquí me sobra el espacio para uno. Entonces, este celular mide 9 dedos, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque, bueno, primero que todo, mis dedos no son un instrumento de medida, y menos a nivel, digamos, aceptable a nivel. ¿Por qué? Porque si yo te digo que ese celular mide 9 dedos y te mando a comprar otro de estos, cuando vos llegues y me das tus dedos, del celular con tus dedos, pues jamás de la vida va a ser igual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos los mismos dedos, el mismo grosor. Y esto está como el ejemplo que en este caso mi papá siempre daba, que él agarraba, iba ejemplo a medir un ropero o algo así, entonces él venía y estiraba sus manos, verdad es que aquí no se ve, pero estiraba sus manos, medía el ropero y entonces nos vacilaba porque medía el ropero, ¿verdad? Entonces el que le digo, llegaba y decía, ok, mide de aquí a aquí, ¿verdad? Entonces, o sacaba más bien, era la medida con las manos, digamos, a su ancho. Entonces, que le digo, él comenzaba, ¿verdad? Si fuera así el ropero o más estiraba las manos, pero ya como era un ropero era ancho, entonces él estiraba sus manos, agarraba el ropero y cuando estaba a la puerta, venía, encogía las manos, pasaba por la puerta y luego volvía a estirar las manos. Entonces nosotros siempre decíamos, ¿cómo usted va a medir de esa manera? ¿Cómo usted mide? Encoge sus manos, o sea, está quitando la medida y luego nada más vuelve a estirar sus manos en el subconsciente de dónde está la medida, porque o sea, usted no está teniendo algo de verdad que mida. Entonces a eso me refiero cuando le digo que ocupamos medir con algo que de verdad sea certero o aplicable. Ejemplo, ¿con qué tenía que medir mi papá el ropero? Bueno, con una cinta, con una cinta, ¿verdad? Tomar una medida legítima, una medida real que él pueda aplicar a donde iba a poner el ropero ahora nuevamente, digamos, a donde lo iba a mover. Entonces, como les digo, instrumentos existen muchos, pero bueno, ya nos estamos saliendo del tema de la medición. Eso es medir, ¿verdad? Tomar la medida de un objeto,
comparar su patrón con una magnitud física real, ¿verdad? Real. Al analizar el significado de estimación, de una vez directamente vamos a ver cuál es la diferencia con la medición. ¿Por qué? Porque, ejemplo, la estimación nos dice que estimar es una medida, una medida es hallar un valor aproximado de la misma, sin utilizar directamente ningún instrumento de medida. Ok, entonces estimar, nosotros estimamos un valor. Entonces, como le digo, en el ejemplo del teléfono, ¿cuál era? Ok, yo estimo que este teléfono mide tantos dedos o estimo que mide tantos centímetros. Yo lo estoy estimando, como decimos, lo estoy inventando o lo estoy tratando, como dicen también, de imaginar una medida aquí. Pero la estimación no utiliza un instrumento de medida, como lo dicen aquí. ¿Por qué? Porque es solo estimar, es solo imaginar o pensar cuánto podrá medir. En cambio, la medición sí requiere el instrumento de medida, ¿de acuerdo? Sí lo requiere, sí lo utiliza. En cambio, con la estimación, solo estimamos un valor aproximado de lo que estamos obteniendo su medida. Las estimaciones y mediciones, bueno, más que todo las mediciones, porque como decimos, la estimación es solo algo que usted calcula, que usted cree. Entonces, más que todo la medición, donde usted ya utiliza diversos instrumentos con una magnitud real, poseen ciertas características esas mediciones, como cuáles. Bueno, la primera es la incertidumbre, que la incertidumbre me dice que es el grado de duda o de error aceptada por las limitaciones del instrumento de medida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de dónde sale la incertidumbre? Ok, la incertidumbre me va a salir del instrumento de medición que yo esté utilizando. No me sale de una estimación. ¿Por qué? Porque una estimación yo no estoy utilizando ningún instrumento de medida. En una medición sí, ¿verdad? Entonces la incertidumbre es el grado de error que posee ese instrumento. Esto más que todo lo utilizamos ya mucho en lo que son trabajos de laboratorio o trabajos ya con lo mismo que les decía, con midiendo instrumentos eh, con valga la redundancia, con instrumentos de medida que sean aceptables. ¿Por qué? Porque, ejemplo, las reglas con que medimos largos, centímetros, metros, tienen su incertidumbre. Es mínima, ¿verdad? No es que usted en una incertidumbre va a decir que es de 3 o 4 metros o algo así, ¿no? Más que todo son como 0,05, 0,0 algo. Son muy pequeñas las incertidumbres, pero sí existen en la mayoría de instrumentos de medición. Como les decía al principio, sea cual sea de peso, sea de longitud, sea de volumen, todos los instrumentos poseen su grado de error. ¿Por qué? Porque ya ningún instrumento es, como decimos, perfecto, ¿verdad? Ningún instrumento va a medir exactamente sin temor a equivocarse. Por otro lado, tenemos que es un error de medición. Vamos a lo mismo, todos estos aplicables en instrumentos de medición, ¿verdad? Todos en instrumentos de medición. Entonces, entendemos por error de medición a la diferencia existente entre el valor obtenido al medir una variable con relación a su valor real y objetivo. Entonces, ¿qué es lo que me da esto? Que ejemplo, muchas veces me dicen, este celular mide 20 centímetros, 20 centímetros, ¿verdad? De acá. Entonces vos llegas, utilizas una regla y lo medís y vos decís, no, este celular me mide 19,8, 19,7. Entonces, ahí está el error de medición, porque, bueno, primero que todo, eh, el objeto con que yo estoy midiendo no fue el mismo con el que diseñaron el teléfono, ¿verdad? Obviamente. Entonces, comenzando por ahí,
siguiendo por la incertidumbre del objeto, que es lo que estábamos hablando, y terminando por la forma en que medimos, ¿verdad? Como decimos, todos medimos diferente, y lo principal, el objeto con que vayamos a medir, ¿verdad? Entonces el error de medición es la diferencia que existe entre el valor obtenido al medir y el valor, la relación que existe, es el valor que obtuvimos con el valor real que me dicen que mide el objeto, ¿verdad? Acá seguimos con una característica de las estimaciones y mediciones que sinceramente en mi caso personal siento que es uno de los que más se tienden a confundir, la exactitud y la precisión. Siento que son dos términos que, que más se confunden, ¿verdad? Que más pensamos que le cambiamos, como dicen, el significado o en otro caso no sabemos qué es. Ok, entonces vamos a iniciar por la exactitud. La exactitud dice que es la proximidad entre el valor medido y el valor verdadero de una magnitud a medir. La exactitud en la medida no es una magnitud y no se expresa numéricamente. Se dice que una medición es más exacta cuando más pequeño es el error de medición, exactamente. ¿Por qué? Porque bueno, lo que estamos hablando ahorita, no es lo mismo decir que mi error de medición aquí fueron 2 centímetros, que fue lo que me faltaba, a decir que mi error de medición era que a mí me dio 17 centímetros cuando me dijeron que lo que medía era 18, ¿verdad? Ya estamos hablando de 3 centímetros, ¿verdad? Mucho más. Entonces dice que la exactitud es la proximidad entre el valor medido y el valor verdadero. Por el otro lado tenemos la precisión, que dice que es la proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto bajo condiciones específicas. La precisión se puede expresar numéricamente mediante medidas de dispersión tales como la desviación típica, la variancia o el coeficiente de variación bajo las condiciones específicas. La precisión dice que se utiliza para definir una repetitividad de medidas. Ok, como sabemos, algunas cosas teóricamente suenan más complicadas que cuando ya las vemos en un dibujo o en algo más dinámico. Entonces, teóricamente, acá ya tenemos la definición de lo que es exactitud y lo que es precisión. Pero para comprenderlo más fácil, vamos a analizar. Así es, chicos, entonces vamos a tratar de comprender mejor estos dos términos con esta imagen. Creo que es una imagen muy específica y muy amplia para tener un mayor discernimiento, digámoslo así. Entonces, vamos a ver. En la primera imagen tenemos que, bueno, es un juego de dardos, ¿verdad? Veámoslo así. Entonces, tenemos que los 2, 4, 6, 7 tiros que realizamos quedaron, digámoslo que juntos al lado izquierdo del centro, donde tenían que haber quedado, ¿verdad? El objetivo de este juego era que todas esas cruces negras que vemos quedaran en el centro, acá mismo, por acá, quedaran acá. Todas esas crucecitas, o el juego trata de que usted ponga las cruces acá, ¿verdad? En el centro del círculo. Ok, entonces, observamos que la mayoría, o todas, quedaron reunidas a este lado. Ok, entonces el comentario nos dice que tenemos una buena precisión, pero poca exactitud. Ok, entonces, ¿por qué tenemos una buena precisión? Porque hicimos 7 medidas diferentes o 7 tiros diferentes y todos, digamos, tuvieron un fin. Es que en este caso no es una medida, es
digámoslo, un conjunto relacionado. Entonces, ¿por qué tenemos buena precisión? Porque todos quedaron cerca, ¿me entiende? Buena precisión es cuando hacemos varias medidas y todas obtienen un resultado relacionado, un resultado, ¿cómo les explico? Cercano, ¿me entienden? Si esto fueran medidas, las 7 medidas, y una me dio 1,1 y la otra me dio 1,2 y la otra me dio 1,0, así las 7 medidas, tuve una buena precisión. ¿Por qué? Porque de las 7 medidas todas me dieron parecido, me dieron similar, ¿verdad? Si ya una me hubiera dado 1,1 y la otra me daba 3 y la otra 7 y la otra 14, tuve una mala precisión, pero aquí tuve una buena precisión porque varios tiros que yo hice, todos quedaron, digamos, juntos, todos fueron similares, todos fueron parecidos. Me dicen que tuve poca exactitud. ¿Por qué tuve poca exactitud? Porque bueno, esta definición nos decía que se refiere cuán cerca está del valor real el valor que nosotros medimos. Entonces, en este caso, qué tan cerca estaban nuestros tiros del valor real, que bueno, el valor real era el centro, ¿verdad? Esto acá, esto estuvo muy poco. ¿Por qué? Porque todos quedaron lejos, lejos del centro. Entonces, veámoslo en el segundo caso, que es al contrario. Acá tengo mala precisión y mala exactitud, las dos son malas. ¿Por qué mala precisión? Porque mis 7 medidas todas quedaron separadas, ¿ven? 3, todas quedaron lejanas, todas fueron muy diferentes, entonces tuve una mala precisión de todas mis medidas. Y también tuve una mala exactitud porque las 7 medidas que realicé todas quedaron lejos del valor real, que era el centro, todas quedaron lejos del objetivo. Acá me dice que tengo una buena precisión y una buena exactitud. ¿Por qué? Tengo buena precisión porque las 7 medidas que realicé, los 7 intentos, todos fueron similares. ¿Por qué? Porque todos me quedaron cerca uno del otro, ¿verdad? Vean, los puedo aquí unir cercamente, están relacionados. Y tengo una buena exactitud porque las medidas quedaron cerca del valor real o el valor que yo buscaba, que yo ya tenía, que era el centro del círculo, ¿verdad? Entonces, precisión, la relación que tengan mis medidas. Cuando yo realizo varias medidas, la relación que estas tienen. Y exactitud, qué tan exacto es el valor que yo medí en comparación con el valor real del objeto que yo estaba midiendo, ¿verdad? Qué tan exacta fue la medida. Ok, chicos, seguimos y vamos a ver un tema importante de lo que son más que todo las mediciones. ¿Por qué? Porque con este tema aprendo o sé cómo es que debo interpretar o representar una medición, ¿verdad? Entonces yo no puedo decir nada más que voy a medir algo con tal patrón de medida y que me va a dar también tal resultado, porque no es así. Yo no puedo decir que yo igualmente iba a medir este celular, mira, voy a medir esto si quiero saber, ejemplo, su longitud, yo no voy a decir que voy a medir la longitud de este celular en kilogramos. Voy a medir la longitud de este celular en metros cúbicos. ¿Por qué? Porque todo tiene eh, digamos, su regla. ¿De acuerdo? Entonces, si yo nombré metros cúbicos, yo estaba hablando del volumen de este celular. Si yo nombré kilogramos, yo estoy hablando del peso de este celular. Y si yo nombré longitud, sea que voy a utilizar centímetros o una medida sinónima a esta. Pero en lo que es mediciones, todo tiene su base y su regla, ¿verdad? Yo no puedo combinar, como le decía en este ejemplo, medidas, patrones de medidas con magnitudes o representaciones. No, todo tiene
como dicen, pies y cabeza. ¿Cómo nos regimos para esto? Ok, nos regimos bajo el Sistema Internacional de Unidades, al cual se abrevia como el SI. Acá lo tenemos. Entonces vamos a ver qué es lo que representa, ¿ok? Entonces dice que, nombrando un poquito de historia de este sistema de medidas, en 1960 la Conferencia General de Pesas y Medidas adoptó el nombre de Sistema Internacional de Unidades, el cual se identifica mundialmente con las siglas SI, S y I latina mayúsculas. Tal decisión fue el resultado de una evolución del sistema métrico decimal hasta lograr lo que actualmente se tiene, ¿verdad? Características básicas de este sistema. Ok, está basado en el sistema métrico decimal, es coherente ya que las unidades derivadas se obtienen por productos o cocientes de las unidades básicas. Es universal, es unívoco, para cada magnitud existe una sola unidad del SI y emplea prefijos para asignar los múltiplos de las unidades. Entonces, en estas características está todo lo que yo le mencionaba del ejemplo del celular. ¿Por qué? Bueno, comencemos. Dice que es coherente, ya que las unidades derivadas se obtienen por productos o cocientes de las unidades básicas. Entonces, lo mismo que yo le decía. Ejemplo, la unidad fundamental es de la masa del objeto, kilogramo. Pero ¿qué pasa? Que si ya yo te digo, no, es que sí, pesame el teléfono, pero yo no lo ocupo en kilogramos, yo lo ocupo en gramos, nada más. Ok, entonces, digamos, ya esto es conocer un poquito más del tema, pero ¿qué es lo que pasa? Vos vas a medir, a pesar, perdón, este teléfono. Si en el instrumento que estás utilizando no puedes pesarlo en gramos de una vez y lo que obtenés son kilogramos o miligramos, la medida que sea, vos ya tenés que recurrir a conversiones, ¿verdad? A convertir la medida que tenés en la que necesitas. Entonces, por eso dice que se obtiene por productos o cocientes de las unidades básicas. Cada ejemplo de medida, como los que di al inicio, tiene su unidad básica de medida. Como ejemplo, el de la masa, el kilogramo. ¿De acuerdo? No puedo decir que la masa la voy a medir en lo que yo quiera, no, porque si a mí me la piden de una forma, en esa forma la tengo que entregar. Es universal, ¿por qué? Porque como al principio cuando hablábamos de las mediciones y estimaciones, que necesitamos un objeto de medida universal, que sea por igual. ¿Por qué? Porque yo no te puedo decir que yo medía esto con mis dedos, sabiendo que ya mis dedos no es una medida universal, porque no van a ser algo que realmente tiene una medida exacta o una medida que vos también puedes aplicar. Vos no vas a decir que yo medí con los míos y tú vas a llegar a medir con los tuyos, porque van a ser totalmente medidas diferentes, ¿verdad? Es unívoco, que para cada magnitud existe una sola unidad del SI. Entonces, igual lo que les mencionaba, si yo, para cada cosa hay solo una unidad. Si yo hablo de masa, tengo kilogramos. Yo no puedo decir que voy a pesar este teléfono, pero a mi mente va a llegar, mira, puedo decir que pesa, este, 250 kilogramos, o si no, puedo decir que pesa 250 newtons o 250 segundos. Porque no, eso jamás puede pasar, no se puede dar, porque cada una de las unidades que yo acabo de mencionar, me representan un tipo de medida para lo que yo necesito, pero que todos son diferentes, ¿verdad? Emplea prefijos para asignar los múltiplos de las unidades. Esto ya lo veremos más adelante, que es ya los prefijos que utilizamos más que todo, como les digo, para lo que son conversiones, cuando ocupamos convertir lo que tenemos en algo que nos están pidiendo. Entonces utilizamos esto para hacer, digamos, la operación más fácil y más básica, ¿de acuerdo? Y bueno, tenemos acá algunos ejemplos, una tabla con ejemplos de lo que hablamos, que son las unidades de medida básica para algunos ejemplos de mediciones, ¿verdad? Que son, digamos, como valga la redundancia, dice, las más básicas, las más sencillas y las más importantes a la vez de aprender.
¿Por qué? Porque siento que son las que más utilizamos, las que más siempre tenemos a la mano. Entonces es importante saber qué me representan y cómo debo yo otorgar esta medida. Ok, entonces tenemos primero la longitud. ¿Qué me habla la longitud? Bueno, distancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué longitud tiene este teléfono de acá, desde donde inicia hasta donde termina? Esto es una longitud. Me dice que su unidad básica es el metro. El símbolo de la unidad es la M minúscula. La mayoría, ¿verdad? La mayoría, no todas, pero la mayoría de las unidades se representan en minúscula. Entonces, queda claro, si me hablan de longitud, sé que es una distancia que la debo representar en metros, como les decía yo al principio. Si ya yo a usted le digo, no, búscame la longitud de este teléfono, pero en kilómetros, ¿verdad? O bueno, fuera un ejemplo más grande, ya es diferente. Ya vos tenés que aplicar tus conocimientos, aplicar otros métodos para llegar a esa medida que te están pidiendo. Pero si no es así, usted sabe que usted debe entregar la longitud en metros. La masa. ¿Cuánto es la masa de este teléfono? Ok, la masa se representa en kilogramos. La K minúscula acompañada de la G minúscula igual, como lo estamos observando acá. Por aquí vamos. La masa, ¿verdad? ¿Cuánta masa tiene este teléfono? El tiempo. El tiempo lo medimos en segundos. En segundos. La corriente eléctrica la medimos en, bueno, le nombramos ampere, que en este caso sí la representamos con la A mayúscula. Entonces, la temperatura que se mide es en Kelvin y la representamos con la K mayúscula. Igual, vamos a lo mismo, la temperatura la puedo representar en Fahrenheit, se la puedo representar en grados, ¿verdad? Pero esto ya si me lo solicitan o como le digo, se menciona que lo realice. Pero si a vos te piden una sola temperatura, vos sabés que la tenés que entregar en su unidad básica, en su representación, por decirlo, original, que sería en Kelvin. La intensidad luminosa la medimos con la unidad básica de la candela y su símbolo es la C junto a la D minúsculas. Luego la cantidad de sustancia que se representa con la unidad básica del mol y su símbolo es igual. Escribimos mol en minúscula, ¿verdad? Entonces, estas son, digamos, las medidas más básicas, más comunes que utilizamos y son como las más importantes que debemos por ahora tener en mente y aprenderlas, ¿verdad? Saberlas. Muy importante, ya que estamos hablando de mediciones, es importante saber, si ya sabemos qué unidad debemos utilizar para representar una medición, es importante saber también cómo debemos representar esa medición, cómo debemos formarla, digámoslo de manera escrita, cómo debemos representarla. Entonces vamos a ver acá que vamos a hablar de las partes de una medida. Ok, entonces tenemos un ejemplo. Dice que al medir una mesa podemos obtener 125 más menos 17 centímetros. Ok, vamos primero a analizar. Entonces, vos mediste la mesa y en tu instrumento de medición, que lo más probable que hayas utilizado sea una cinta métrica, ya que vas a medir una longitud, te dio 125 más menos 17 centímetros. Ok, entonces hay varias preguntas importantes. Primero, ¿qué son los 125? Bueno, los 125 son el valor, la cantidad que me demostró a mí en la cinta de la longitud del largo de la mesa, ¿verdad? Esos 125 es el largo que tenía la mesa. Si esta es la mesa, entonces quiere decir que desde aquí hasta aquí, digámoslo como por ejemplo, medía 125.
digamos si estamos hablando de este largo de la mesa. Más menos, ¿qué significa este más menos? Bueno, este más menos, no lo nombramos hace un rato, pero este más menos es la representación de, digámoslo, la incertidumbre. ¿De acuerdo? Ven que aquí abajo, ejemplo dice más menos incertidumbre absoluta. Ok, más menos lo coloco cuando voy a colocar la incertidumbre. Si yo no voy a colocar incertidumbres, si mi instrumento de medición, que no creo que pase, pero no hubiera tenido esta, digamos, aplicación de la incertidumbre, yo solo hubiera colocado 125 centímetros. Eso me midió la mesa. Pero que en este caso yo estoy aplicando, yo estoy colocando la incertidumbre porque mi instrumento la posee. Ok, entonces coloco la medición, el valor, coloco mi signo de incertidumbre porque la voy a colocar, que es el más menos, y coloco el valor de la incertidumbre, que en este caso me dio 17. Bien puede ser 8, 10, 20, ¿verdad? Valga la redundancia, depende de la medida que estaba realizando. Esta es la incertidumbre, entonces 17. Y por último voy a colocar la unidad, que es centímetros. Bueno, en este caso estaba midiendo con un objeto que me representaba era centímetros. Pero igual manera, ¿verdad? Si yo tengo esta medida y le digo a usted, ok, esta medida yo la necesito en metros, ya debo llegar a convertir esta medida en metros, poder representarla en metros, ok. Entonces una medida me va a tener el valor de la medida, me va a tener la incertidumbre absoluta de la medida con el instrumento que yo utilicé y me va a tener la unidad de medida, la unidad que me representa lo que estoy midiendo. Ahora vamos a ver que en las mediciones tenemos dos tipos de mediciones. Tenemos las directas y tenemos las indirectas. En este caso las directas me dice que se miden con instrumentos. Ejemplo, con una balanza, con un termómetro, con una cinta. Depende de la medida que realicemos, ¿verdad? Así va a ser el instrumento que necesitamos. Y la indirecta dice que se determina mediante una relación. Ejemplo, una ecuación, que por ejemplo aquí nos representa en la ecuación de velocidad. Ya esos temas, como decimos, son más profundos. La ecuación de velocidad que me pone esto por acá, que me está relacionando. Ok, bueno, aquí podemos ver el ejemplo de unos muchachos, digamos, nadando. Entonces, yo necesito sacar la velocidad a la que va cada uno o la velocidad a la que va uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a relacionar? Aquí en este aspecto estaría relacionando el desplazamiento, que me lo representa esta S, con el tiempo. ¿Qué significa esta rayita en medio de los dos? Bueno, esto es una división más bien, la velocidad, entonces tengo desplazamiento sobre el tiempo. Igual ya esto en lo que son ecuaciones todo es muy relativo, por ejemplo, igual si aquí más bien yo necesitara saber cuál es el tiempo que duró este nadador en llegar a la orilla, pero ya tengo, me dan la velocidad y me dan el desplazamiento, puedo obtener este tiempo. Nada más ya es de aprender a despejar. Entonces ya yo paso a la T porque es la que ocupo investigar. Y tengo el desplazamiento por la velocidad, ¿de acuerdo? Entonces todo esto es muy relativo, pero aquí lo importante es saber que tengo dos tipos de mediciones. Saber que tengo las mediciones directas y las mediciones indirectas. Importancia de la medición en la vida cotidiana. ¿Cuál creen ustedes que será la importancia de medir, de saber la medición de ciertos objetos en nuestra vida? Bueno, dicen que las mediciones juegan un papel muy importante en la vida diaria de las personas.
se encuentran en cualquiera de las actividades, dice, de la estimación a simple vista que hablábamos al inicio, de una distancia hasta un proceso de control o la investigación básica. La metrología, que es medir, así se llama este fenómeno, es probablemente la ciencia más antigua del mundo y el conocimiento sobre su aplicación es una necesidad fundamental en la práctica de todas las profesiones con fundamento científico, ya que la medición permite conocer la forma cuantitativa, las propiedades físicas y químicas de los objetos. Entonces, como nos lo dice aquí, medir lo hacemos desde inconscientemente cuando decimos, ah, no, es que yo voy a agrandar la casa, voy a hacerle un cuarto de unos 2 metros más, o cuando pensamos, no, es que ese árbol ha crecido mucho, ese árbol ya tuvo que haber crecido unos 500, ¿me entienden? Hacemos mediciones porque es algo general de la vida, es algo que está ahí inconscientemente.